Hola, soy Manuel Aragonés y bienvenido al curso de AppSheet desde cero a experto, lección 2. Bueno, en la primera lección, en la parte teórica, nos quedamos viendo los tipos de datos que encontramos en AppSheet a la hora de crear campos o columnas en las tablas. Hablamos del tipo Drawing, que nos permite crear un bloc de dibujo, tomar una foto e incluso señalar algo con el dibujo en la propia foto. En este sentido es muy parecido al tipo Signature, que se utiliza como para recoger la firma de una persona en la aplicación. Y también tenemos el tipo de campo imagen para recoger una imagen con nuestro teléfono móvil o celular, o guardar una imagen que tengamos en nuestro dispositivo. También vimos en la práctica el campo Yes, No o Sí o No, que tiene dos posibles estados, y el campo Ref, que nos permite relacionar tablas por medio de alguno de sus campos. Hay otros campos que nos permiten hacer enumeraciones de elementos que vamos a elegir a la hora de rellenar el formulario de la aplicación. Tipo enum, para dar una serie de opciones en las que podemos elegir. No podemos escribir nada que no esté en estas opciones. Una forma de limitar el dato. Solo podemos elegir una de las opciones. Si elegimos enum list, es igual, pero podemos elegir varias opciones de las que nos dan. En cuanto a los tipos de datos show, nos permiten poner textos fijos o encabezados de la sección o encabezados de una página dentro de lo que es el formulario de la aplicación. Podemos poner también un enlace a una URL de una web donde podemos pinchar y acceder directamente, y también podemos poner una imagen, etcétera, un texto. Todo esto lo iremos viendo en nuestro curso, pero ahora nos vamos a meter a hacer una parte práctica para aprender a utilizar las bases de datos nativas de AppSheet. Bueno, si queremos crear las bases de datos de forma nativa en AppSheet, ya sabemos que están en fase de prueba y tienen sus limitaciones, pero si realmente queremos crearlas y no tener que conectarlas desde Google Drive, pues lo que tendríamos que hacer es irnos al editor de AppSheet. Una vez que entramos en la página web, pinchamos en el botón crear y nos va a dar dos opciones: una nueva app o una nueva base de datos. Si elegimos esta opción database, pues pinchamos aquí y ahora va a tardar un poquito en preparar el editor para la base de datos. Ahora lo tenemos aquí ya cargado. Entonces él nos pone aquí una serie de campos por defecto, con unos nombres que ha puesto él por defecto y unos tipos. Fíjense que el campo que tiene esta marquita es el campo asignado con la etiqueta label, que saben que es como el campo más importante de la tabla, y esta marquita quiere decir que ese campo está asignado como label. Y entonces, cuando nosotros queremos empezar a editar los campos, lo que tenemos que hacer es pinchar. Podemos darle doble clic en el campo, o también podemos darle a los puntitos estos que pone aquí y decirle Edit Column. Entonces aquí le pondríamos el nombre. Lo que vamos a hacer nosotros es crear las mismas tablas que creamos en Google Drive, la tabla bibliotecas, en la primera lección, en el vídeo anterior, y vamos a crear las mismas tablas, pero de esta forma en el editor de bases de datos de AppSheet. Entonces vamos a intentar hacer esta misma tabla que tenemos aquí, que se llama libros, la vamos a intentar hacer en el editor de AppSheet. Entonces, si nos vamos aquí a esta parte, este campo le vamos a poner de nombre ISBN, que es el código del libro, que es un código que normalmente se le asigna a un libro. Entonces aquí en el tipo le vamos a poner texto. Si nosotros al campo que tiene la etiqueta label le intentamos cambiar el tipo de datos,
Por ejemplo, si le queremos poner, en vez de texto, le queremos poner time, cuando lo vayamos a guardar nos va a dar este aviso o esta alerta y nos dice que esta columna o este campo es la columna label, es decir, la etiqueta o lo que se ve de la tabla, y no se puede cambiar hasta que no seleccionemos otra columna como label. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a otro campo, en este caso este que tenemos al lado, lo pinchamos y le decimos use column as label, es decir, que use la columna como el campo etiqueta. Entonces pinchamos ahí y la marquita nos cambia de este campo, nos cambia a este otro campo. Entonces ahora ya podemos aquí modificar todo lo que queramos. Le podemos cambiar el título del campo. Le voy a poner ISBN y le voy a poner como tipo texto. Luego estos registros que tenemos aquí de prueba los podemos eliminar con el botón derecho. Le podemos decir delete row. Lo podemos mover también, pero en este caso es delete row, y aquí ya nos quedaríamos ya sin ningún registro de los que tiene de prueba. Luego tendríamos que cambiarle el campo a en este caso, como este es el título, lo puedo dejar con el tipo name, es el título del libro. Luego este es status, por ejemplo, en este caso podría ponerle autor, cambiarle, editar el nombre, ponerle autor. Y esto también lo puedo poner como tipo name. Y le doy a guardar. A veces nos dice que el campo se va a modificar y tal, pero simplemente le decimos que sí y ya nos deja cambiarlo. Vale, y luego este date pues nos coincide con el campo fecha edición. También tendríamos el campo localización, que es un long text, y el campo portada, que es una imagen. Entonces le damos aquí a añadir columna y podemos poner aquí localización, que esto lo podemos poner por ejemplo como un long text, que saben que es un campo para guardar mucho texto. Le damos a guardar y podemos añadir otra columna que sea imagen y le pondríamos como tipo imagen, porque lo que vamos a guardar ahí es una imagen de la foto de la portada del libro. Le damos a guardar y entonces ya tendríamos hecha la base de datos, o la primera tabla realmente lo que tenemos es hecha la tabla 1, y luego le podemos poner aquí el nombre también a la tabla. Si pinchamos aquí le podemos poner el nombre, que sería libros. A veces no actualiza después con las tablas de AppSheet, pero bueno. Le damos a crear nueva tabla. Y aquí tendríamos la tabla usuarios. Y ya a esta empezaríamos a modificarle todos los campos. Una vez que ya tengamos todas las tablas hechas de esta forma, le pondríamos el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle aquí biblioteca. Y simplemente ya esto no hay que guardarlo, sino normalmente ya está actualizado en AppSheet. Entonces ahora nos iríamos a donde estábamos antes, que era el editor, que era aquí en Apps. Y se supone que si yo me voy ahora a Database, pues me aparecería la base de datos que acabo de crear. Con lo cual, cuando yo le vaya a decir crear una nueva app, le digo Start with Existing Data, es decir, empezar con datos existentes. Le pongo el nombre, la categoría, que saben que no influye mucho, y cuando le diga Choose Your Data, pues ya te vas a ir a la parte esta de AppSheet Database y eliges la base de datos biblioteca que acabas de crear. Y le das a crear y ya se actualiza todo el tema. Entonces, para que vean que
cuál es el proceso para crear una base de datos nueva y para asignar esa base de datos a una app, a una nueva app. Y ahora les voy a enseñar cuando termine de cargar la nueva app, que tarda un poquito en crearla y conectarla a la base de datos que habíamos creado anteriormente. Les voy a enseñar que cuando queramos modificar algo de los campos, en vez de como antes nos teníamos que ir a Google Drive, modificarlo y luego teníamos que darle a Regenerate Structure, pues ahora lo que vamos a tener que hacer es algo similar, pero por ejemplo, yo tengo aquí las dos tablas, ¿ven? Entonces si yo me voy aquí a la tabla libros y quiero cambiar algo de los campos, que de la otra forma antes me tendría que ir a Google Drive y cambiar los datos, pues ahora tengo que decirle Edit, porque si yo me voy a View Columns, por ejemplo, los títulos no me los deja cambiar. Si me deja cambiar en este caso los tipos de campo, pero fíjense que los títulos puedo cambiarle la clave principal, decirle cuál quiero que sea la clave principal y tal, pero hay cosas que me tengo que ir a Edit, donde está aquí en tabla, tengo que irme a Edit y entonces me carga el editor de bases de datos. Y ya que estamos aquí, vamos a modificar el nombre del campo date, que se había quedado como date, pero realmente el nombre del campo es fecha edición. Entonces vamos a poner fecha edición. Y ya le damos a guardar. Y ahora cerraríamos, nos iríamos aquí a la app. Y una vez que nos ha cargado la app, pues tendríamos que irnos a la tabla libros, que es la que hemos modificado, y si nos fijamos aquí todavía el campo no estaría modificado, con lo cual lo que nos falta es que tenemos que darle al botón Regenerate Structure. Esto habría que hacerlo también cuando tenemos las bases de datos en Google Drive y modificamos algún campo o añadimos campos o cualquier otra modificación de las tablas. Habría que darle también a Regenerate Structure. En el caso de las bases de datos nativas de AppSheet, pues también tenemos que darle a Regenerar Structure al botón y darle otra vez para que nos actualice los cambios que hemos hecho en la tabla, con lo cual ahora ya nos aparecería el nombre del campo. En cuanto al campo ISBN de la tabla libros, también habría que cambiarle, en este caso ponerlo como campo clave, en la columna esta que pone key, se lo quitamos al row ID y se lo ponemos a ISBN, que es el campo que nosotros hemos decidido que sea el campo clave o la clave principal. Y estos dos campos, row number y row ID, son campos que por sistema crea AppSheet, pero que en este caso nosotros no los vamos a modificar para nada. Bueno, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es crear las tres tablas, las mismas que teníamos en Google Drive, pero creadas en el editor de bases de datos nativa, y vamos a continuar explicando algunas cosas. Bueno, al crear la tabla préstamos, como ven, hemos creado el campo ID préstamo, fecha, y al crear ahora el campo libro, pues en el editor mismo le podemos decir que el campo libro es de tipo reference. ¿Por qué? Porque va relacionado con otra tabla, que es la tabla libros. Y le damos a guardar. Y a la pregunta que nos dice, que lo que nos dice es que va a convertir los dos datos que estén en el campo, le decimos que sí. Y ya tendríamos la tabla libro. Y ahora tendríamos que añadir una columna nueva para crear la columna usuario. Tenemos la columna libro y ahora vamos a crear la columna usuario, y a la columna usuario también le tenemos que decir que es de tipo reference, es decir, que va a estar relacionada con la tabla usuarios, y le damos a guardar. Ya tendríamos las tres tablas, la tabla libros, la tabla usuarios y
la tabla préstamo. En la tabla usuario vemos que tiene un campo de imagen y no tiene un campo tipo phone, que el campo tipo phone pues lo que nos hace es que podemos guardar un teléfono y cuando está en la aplicación podemos pinchar en el botón de llamar y llamar directamente desde la aplicación. Bueno, cuando creemos una tabla nueva no nos va a aparecer directamente en la app, con lo cual tendremos que darle a New Table y decirle Add Data From y decirle que es de una base de datos de AppSheet nativa. Le decimos que de biblioteca y sería la tabla préstamos, que es la única que no estaba. Le damos Add to App, es decir, añadir, y ahora ya tendríamos las 3 tablas que necesitamos en nuestra app. Tenemos la tabla libros. Si vamos a ver las columnas, tenemos el ISBN que habíamos dicho que es la clave principal y el título del libro es el campo label, que es el campo más importante o el más visual de la tabla. Todos los demás campos están ya con sus tipos creados. Si nos vamos a la tabla usuario, tendríamos el ID de usuario que le vamos a poner como clave principal. Le vamos a quitar la que tenga puesta, que normalmente se la suele poner al row ID. Le vamos a poner el ID de usuario como clave principal y el label se lo vamos a poner al nombre, para que el nombre es algo más visual a la hora de trabajar con la tabla. Y luego en la tabla préstamos, el ID de préstamo que habíamos dicho que era un identificador único, pues en principio, si todo va bien, él nos lo tiene que haber puesto con Unique ID, es decir, que nos genera una unidad, es decir, un código o una referencia única para cada préstamo. Vale, entonces ya eso lo tendríamos configurado, que es igual. Esto lo vimos también cuando creamos las tablas desde Google Drive. Entonces ya esto estaría todo. Y luego la etiqueta label aquí lo vamos a poner en el ID de préstamo, aunque después también podremos mirar alguna otra opción, como a lo mejor ponerle una fecha o un libro y un usuario o algo así. Aquí tenemos el libro y el usuario que están relacionadas con las otras tablas. Vale, entonces una vez que ya tenemos las tablas, nos vamos a ir a realizar las vistas. Las vistas serían igual para las que hacemos con Google Drive y las que hemos hecho ahora con las bases de datos. Es decir, lo que hicimos en la lección anterior enlazaría ahora con esta parte. Entonces, normalmente tenemos las primary views, que son las vistas primarias, que son la forma en que se van a ver cada uno de los formularios. Aquí debajo tenemos el formulario libros y el formulario usuario. ¿Por qué hay 2 vistas? Si nosotros queremos tener también aquí debajo la vista del formulario préstamos, pues tendríamos que añadir New View, pondríamos aquí préstamos y le diríamos que está relacionado o se asigna a la tabla préstamos. En la parte esta de View Type, normalmente hay diferentes tipos. Puede ser tipo calendario, puede ser tipo así como un formulario, tipo tabla, tipo gallery, tipo de detalle, map. Hay diferentes tipos gráficos, hay muchos tipos de formulario que se pueden utilizar y en este caso de momento vamos a ponerle, si le ponemos el tipo deck sería así, si le ponemos el form sería de esta forma. De momento vamos a ponerle tipo deck. Y fíjense que aquí debajo ya tenemos la vista libros, la vista préstamos y la vista usuarios. Si nosotros queremos que no aparezca alguna aquí debajo, lo que tendríamos que hacer es en Position, en la parte esta de Position, tendríamos que fijarlo como menú. Es decir, que va a salir cuando abramos este menú que le llaman de hamburguesa.
pero aquí debajo no va a estar. Si yo le pongo Center, pues me va a aparecer aquí, pero si le pongo Menú, no me va a aparecer aquí debajo. Y luego ya después podríamos configurar pues los agrupamientos, etcétera. Pero en principio lo vamos a ir dejando así, y aquí después tendríamos los iconos también que le queramos poner, etcétera. Vale, entonces ya una vez que ya tengamos las vistas como queramos tenerlas, en este caso vamos la tabla préstamos también la vamos a poner aquí para que se vea en la parte de abajo, y en la tabla usuarios lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un icono como de personas o algo así. Miramos por aquí los usuarios que hay, los iconos que hay. Podemos buscar aquí, por ejemplo, user, y podríamos ponerle así, este icono, por ejemplo. Entonces ya ven que cuando le cambiemos el icono, pues aparece en la parte de abajo. Bueno, es importante darle al botón guardar o save para ir guardando los cambios de la base de datos o de la app. En este caso le daríamos a save para guardar los cambios. Vale, aquí nos está dando una serie de avisos. Nos está diciendo que la columna ID préstamo, que es la clave principal o la llave, no estaba marcada como campo requerido, es decir, como que es obligatorio escribirlo. Y él nos la ha puesto automáticamente, con lo cual si nos vamos aquí a la tabla préstamos y vemos el campo, ya si nos vamos al apartado de require, que es decir, que nos pregunta si es requerido, pues vemos que él nos lo ha puesto como requerido ya. Bueno amigos, pues vamos a terminar la lección aquí. Les espero en la siguiente lección y me gustaría que me comentaran el vídeo y me dijeran si les está gustando el curso, si ven alguna mejora posible y de qué forma podemos hacer para que se pueda aprender más. Muchas gracias.